Hoy vamos a estudiar una parábola muy conocida, que es la parábola del hijo pródigo, pero también se podía llamar la parábola del padre amoroso, porque hace énfasis a la bondad del padre más que al pecado del hijo. A diferencia del pastor y la mujer, en las parábolas que estudiamos el miércoles, el padre no sale a buscar a su hijo, sino porque el muchacho fue tomado a conciencia o recupera la cordura y recuerda las bendiciones que el padre tenía. Y esas bendiciones, o recordar esas bendiciones, hacen que este muchacho vaya al arrepentimiento y al perdón de pecados. Como la oveja que se había descarriado, algunos pecadores se pierden por su necedad, pero como la moneda que fue descuidada, muchos pecadores se pierden por descuido de otros, pero el hijo pródigo se pierde a su voluntad. Nadie le estaba diciendo nada a él, sino él a voluntad propia se quiso apartar. El padre tiene que esperar hasta que se hubiera quebrantado el corazón del hijo, hasta que él llegue a lo más profundo, para que él se someta a él. Y a veces el amor del padre se demuestra en los momentos difíciles, pero a veces nosotros los momentos felices menospreciamos el amor del padre, porque todo está bien. Y los que estuvieron a comienzo, que comenzaba el servicio, escucharon una alabanza. Y esa alabanza resume el amor del padre. Y puse el título al estudio de esta mañana así, está detrás mío, ¿quién lo puede leer? El padre me ama, mi padre me ama, mi padre me ama. Y cuando mi padre me ama, se ve. Y ahora esta palabra nos va a mostrar el amor de nuestro Padre Celestial. Y los invito a que vayamos a Lucas capítulo 15, versículo 11 al 24. Vamos a leerlo. ¿Quién me colabora, por favor? Capítulo 15, versículo 11 al 24. ¿Quién dijo yo? También un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo el joven
Gracias, Nubi. Del versículo 11 al 16, muchos dividen esta porción como la rebelión. Se fue a un país lejano, pero la ley judía siempre decía que el hijo mayor recibía el doble de herencia que los demás hijos. Y el padre podía dar la herencia si él quería a sus hijos antes de que él muriera. Pero era totalmente legal lo que hizo este muchacho, pedirle la herencia a su papá. Pero por supuesto que cuando le pidió esa herencia, él no lo hizo con la mejor gentileza. ¿Por qué? Porque era como decirle a su papá: ya quiero que usted esté muerto, dame mi parte. Pero lo peor era que este muchacho pensaba que iba a tener felicidad con tener la herencia. Pero siempre cuando una persona busca los peores problemas o las peores dificultades, llegan. Cuando uno piensa que va a tener algo bueno, van a venir las peores dificultades cuando no está haciéndolo como tiene que ser. Siempre vendrán dificultades cuando uno empieza a valorar más las cosas que a las personas, el placer más que el deber y el deseo distinto más de las bendiciones que hay en el hogar. Este muchacho de pronto empezó a pensar como mucho: yo voy a tener riquezas y voy a desear cosas que no hay en mi hogar. Y pensó que ya como tenía la posesión, dijo: wow, tengo lo mejor, entonces ya puedo conseguir lo que he deseado, que no está en mi casa. El hijo pródigo aprendió por medio de una experiencia amarga que el dinero se acaba. Pero él pensó que había cogido el cielo a dos manos con esa herencia. Pero aquí el deseo de este muchacho era irse ¿qué? Lejos. Y cuando todo empezó a desear irse lejos. Y el primer paso es llegar al corazón, que el muchacho empezó a desear cosas que él no valoraba en su hogar. No veía lo que tenía en su hogar y empezó a desear irse lejos. Y se fue lejos, y el soñador disfrutó de experiencias que le pagaba el dinero, pero qué tristeza que esa experiencia lo llevaron ¿a dónde? A esclavitud, a la ruina. Él pudo estar disfrutando con sus amigos, pero llegó un momento de escasez y la hambruna, y él ya no tenía nada. Y qué tristeza que tuvo que hacer algo que no quería para su padre, para otra persona. Su papá lo tenía todo, pero por su irreverencia, su falta de sujeción, lo llevó a que él se tenía que sujetar a otra persona. Mire que él fue a una persona a pedirle ayuda, y esa persona lo llevó a criar marranos o cerditos, y ese es un animal inmundo. Imagínense un judío criando animales inmundos, es algo extraño. Pero aquí este muchacho nos muestra que cuando uno anda en desobediencia, no lo lleva a buenos tiempos. Y este muchacho le pide a un ajeno, y ese ajeno le mandó a hacer lo que él quería, lo que no quería hacer en su casa. Y él empezó a valorar lo que tenía en su casa.
Y ese valorar comenzó con una enseñanza amarga. ¿Y cuántos de nosotros que la vida nos haya enseñado cosas amargas? Nos duele y eso nos enseña a tener algo muy cuidadoso. Él quería salirse con la suya, así que vendió todas sus propiedades y destrozó el corazón de su papá. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando le pidió la herencia a su papá, vendió todas las posesiones. El papá quedó quebrantado de corazón. ¿Por qué? Porque un hijo desagradecido quería hacer su voluntad, pero el padre no fue a buscarlo. Ese papá, puedo decir, wow, yo no sé qué haría yo en ese caso. Me quedaría quieto a ver que mi hijo se estrelle o lo preveniría. No sé, o puedo decir, wow, ese hombre tuvo tanto valor que le dijo, tú no estás haciendo las cosas como Dios demanda, bien hijo, pero el día de mañana vas a venir a los pies de mi Señor. Y tristemente decirlo, el que se va en contra de las cosas de Dios no le va bien. A este muchacho acá el papá tipifica o está mostrando a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial. Pero aquí este muchacho en ese momento tuvo que decir, ¿volvió en qué? El 17, y volviendo en sí. Quiere decir que el pecado lo puede a uno confundir. El pecado lo puede llevarlo a uno a desviarse el camino. El pecado puede entrar a la vida de la persona como esa locura. Y esa locura puede hacer que usted olvide quién es Jesucristo y anime ese animal que hay entre usted y yo para que peque cada día más. Ese muchacho se dio cuenta de lo que había aprendido y se dio cuenta por la condición en la cual estaba. Y él, volviendo en sí, dijo, en la casa de mi papá hasta los jornaleros comen mejor que yo, es acá. Y dijo algo que muchos tenemos que aprender en el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Él sabía muy bien lo que había hecho el pecado. El pecado promete libertad, pero trae esclavitud. Promete éxito, pero produce fracaso. Promete vida, pero lo lleva a uno a la muerte espiritual. El joven pensó que ya era libre y podía hacer todo lo que él quisiera, pero no. Tuvo un arrepentimiento porque volvió en sí de lo que a veces no estaba haciendo. No sé ustedes que a veces cuando estamos de mal genio perdemos la sensatez o la cordura y decimos cosas que no queríamos decir, y cuando volvemos a decir en sí, yo dije eso, uy, sí, algo así le pasó al muchacho, pero aquí se arrepintió este muchacho. Y arrepentirse quiere decir cambiar de qué, de parecer. El muchacho se arrepintió y eso fue lo que exactamente hizo este muchacho. Mientras cuidaba esos marranitos, vio y se arrepintió de su condición. Él se vio su condición y se arrepintió. Y cuando se arrepintió, dijo, volveré a casa. Él no se quedó pensando, ¿será que vuelvo a casa? Vuelvo a casa, mi papá pronto me va a llamarme la atención, otra vez lo mismo. Ay, no, yo sí quiero. Él no se quedó. Él inmediatamente cambió.
Y un cambio es, me doy cuenta de lo que estoy fallando, uy, no, vamos. El cambio no es cambio hasta que se cambia. Y este muchacho cambió y lo demostró con sus acciones. ¿Por qué? Porque el versículo 18 fue algo bello, que dice, diré a mi Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando uno tiene un arrepentimiento genuino, sabe que al primero que le ha fallado es a él y a la otra persona. No hay cambio cuando uno quiere cambiar y no se ven los resultados. Sí, yo quiero cambiar, pero sigo igual. No hay cambio. Pero yo digo que sí, yo ya reconozco, pero yo voy a cambiar. No hay cambio, lo hice. ¿De qué sirve que usted lo diga si usted no ha mirado su condición genuina? Este muchacho se vio dónde estaba, y esa verse en realidad o ponerse en sí, se dio cuenta que, uy, he fallado, tengo que cambiar. Mira lo que me ha llevado al pecado, a añorar la comida de unos cochinitos. Eso me ha llevado al pecado. Entonces dijo, no, tengo que cambiar. Y se puso a cambiar. Pero él reconoció antes a quién le había fallado. Y él tenía algo en mente. Quiero llegar como un criado. Como lo más bajo en la casa de mi padre. Pero aquí él nos muestra la diferencia del remordimiento y arrepentimiento. Si el muchacho hubiera tenido remordimiento, le hubiera dicho al papá, papá, ¿me deja ir? ¿Me deja estar? Sí, sí, papito, yo le trabajo, sí. Y de pronto había tomado doble vida. Pero él tomó conciencia, es pecado. Ya quiero cambiar la vuelta, un buen giro, y me he equivocado, dijo. Pero a veces el diablo nos pone en mente, o le pondría, no sé si le pondría en mente, pero es lo que yo pienso. Digo, no, me imagino que el diablo atacaría a este muchacho diciendo, si usted va a decirle, vaya donde el papá, su papá no lo va a recibirlo, lo va a juzgar. Había una ley en Deuteronomio que aquella persona, aquel muchacho que deshonraba a su familia, a su papá, lo podían apedrear, tenía derecho. Entonces diría, no, yo puedo ir y me van a, mejor me quedo quieto acá. De pronto el diablo le puso muchas, pero él, levantándose, fue ante el Papa y vino su padre cuando lo vio. ¿El qué hizo? Se regocijó porque su hijo había llegado. El Padre nos ilustra la actitud de nuestro Padre Celestial hacia los pecadores arrepentidos. Ese papá nos está ilustrando a nuestro Padre Celestial cómo Él tiene misericordia de los pecadores que realmente se arrepienten. Él lo recibió, y Él lo recibió con un abrazo y un beso, diciendo, creo que ya aprendiste a valorar y a sujetarse. Muchos de nosotros hemos desobedecido a Dios por no querernos someter a Él. Muchos hijos han querido sufrir por no someterse a sus papás. Muchas personas hemos sido hijos necios y nos hemos alejado de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, porque no hemos valorado lo que Él ha hecho por nosotros.
Ese muchacho tenía todo en esa casa, pero él no lo valoró, sino hasta que se perdió ese beneficio. Hoy en día muchos no valoramos una palabra no adulterada porque nos confronta con nuestro pecado. Nos gusta una palabra que nos anime a superarnos y a cada día edificarnos, pero no nos anima cuando un padre amoroso nos corrige, porque el padre que ama a su hijo lo corrige. Y acá este muchacho estaba deseando cosas que no había en su hogar. Y no sé si le pregunto a ustedes, los jóvenes, ¿cuántos jóvenes no desearían que su papá fuera tal persona o que su familia tuviera más dinero? Muchos. Y eso es lo que le pone el diablo a la juventud y a nosotros también. ¿Por qué? Porque no vivimos conforme con lo que Dios nos da. Buscamos nuestra voluntad. Pero si supiéramos que Dios, con todo lo que está haciendo en nuestra vida, está cumpliendo su propósito, su voluntad, yo sería feliz en servirle. Feliz sirviéndole a Él. Pero ¿cuántos, por su terquedad, por su soberbia, por su orgullo, por no sujetar, por no quererse sujetar, han llegado a servir al pecado? Han sido instrumento de Satanás para la ruina de otros. Pero este muchacho volvió en sí cuando había sufrido. Hoy en día, no sé, muchas mujeres han vuelto en sí después que el hombre con el que se ha metido la ha tratado mal, que la haya humillado, que ella se haya menospreciado, que haya sido limonera de amor. Y llega porque no se valora. Pero si uno se valora quién es ante Cristo, uno es fiel a su Padre. Uno no desea más cosas, sino estar en su presencia o estar en su servicio. Pero este muchacho, antes de pedir la herencia a su padre, me imagino que en su corazón llegó cuando uno no es satisfecho, que es la amargura, la crítica, porque no estaba bien con lo que él tenía. Pero doy gracias a Dios por esa enseñanza que me da a mí, que cuando yo quiero buscar mis propios deseos, voy a estar atrapado de pronto por mis concupiscencias. Porque a veces cuando uno desea, se basa en su mal deseo. Y eso fue lo que le pasó a este muchacho. Deseó libertad, y esa libertad que lo llevó a él, lo llevó a perderse. A veces es bueno llegar a ese punto para que valoremos quién es nuestro Padre Celestial. No sé cómo están ustedes como hijos, como padres. No sé si ustedes han renegado en someterse a Dios. No sé si ustedes han añorado otros lugares. Y a veces uno añora
Y esa añoranza, cuando son bajo nuestros deseos, terminamos haciéndole daño a otros. El muchacho deseaba ser libre. Primero, a quien le hizo daño, ¿a quién fue? El muchacho, ¿a quién le hizo daño primero que todo? ¿A quién? ¿A su papá? ¿O no? Él, pensando en él, hizo daño. Y a veces, pensando egoístamente, estamos haciendo daño a las personas que están al lado de nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos conformarnos con lo que Dios nos ha dado. Pero acá dice, levantándose, vino su padre y lo vio y se motivó en misericordia y corrió y se echó sobre sus hombros y lo besó. Algo acá, no sé, yo veo esa imagen en mi mente y digo, wow, qué imagen tan linda, ver su papá y ver ese amor reflejado, dándole besos y caricias. Por algo dicen que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Se pone feliz. Pero realmente este hijo tenía que saber algo, que a veces el diablo quiere que nosotros olvidemos. Mi padre me ama. Eso el diablo nos hace que no te olvidemos. Mi padre me ama. Me ama tanto que dio a su hijo por mí. Pero a veces no vemos eso. Vemos mis deseos, mis emociones. Pero si yo hubiera visto todo lo que ha hecho mi padre, no le criticaría dónde me ha puesto para servirle. Sería feliz sirviéndole. Sería obediente diciendo, Señor, tú me pusiste, yo lo estoy haciendo. Pero este muchacho quería libertad. Hoy en día muchas personas quieren libertad. Y a veces esa libertad lo lleva a un ¿qué? Libertinaje. Y muchos cristianos han terminado así. Pero es una pequeña libertad, porque me están llevando hasta acá. Esa pequeña libertad, un día de pronto lo va a llevar a un libertinaje. Y no vemos eso. Como hoy, ¿qué de malo tengo festejar Halloween? No le veo nada de mal. Qué ignorancia. Están celebrando la muerte. Pero si yo soy fiel a Él, obediente, sé lo que me tengo que apartar. Pero a veces no. Pero aquí la pregunta para que este muchacho viera la benevolencia o la misericordia de su padre comenzó con un paso. Si ustedes y yo queremos ver la misericordia de nuestro Señor en nuestra vida, hay un solo paso, y ese es el arrepentimiento. Si ustedes quieren ver cómo Dios obra en su vida y recibir misericordia, viene por el arrepentimiento en nuestras cosas. El muchacho no pudo experimentar ese misericordia de su papá sin primero reconocer su condición, sin primero reconocer que le había fallado al cielo y a él. Muchos dicen que cuando dice cielo se refiere a Dios y a ti. Pero a veces nosotros queremos arrepentirnos sin reconocer nuestros pecados. Queremos cambiar las cosas sin reconocer nuestros pecados. Y reconocer es cambiar. No decir, sí, yo ya sé que pequé. No, si cambió, ¿qué estás haciendo? ¿Se está viendo?
Si no, cuando usted dice voy a cambiar y no hay cambio, no estás cambiando. Y es una mentira que el diablo no está haciendo. Yo ya le dije a mi esposa que voy a cambiar. Y a mis hijos. Y pues sigo, no, yo ya voy a cambiar. ¿Pero qué está haciendo? Al menos está orando, está ayunando, está rogándose a Dios para que Él quebrante ese orgullo, ese corazón. Y ni siquiera eso. Tenía que ayunar. Yo no sabía que para que Dios quebrante mi corazón tengo que ayunar. Es que mi trabajo no me deja. Son mentiras del diablo. Si usted lo está haciendo para Dios, Dios lo va a sostener. Pero a veces no buscamos un genuino arrepentimiento. ¿Por qué? Porque estamos movidos. ¿De qué? Cuando uno es arrepentimiento, ¿qué es? El remordimiento. Y eso es lo que queremos, yo quiero que vean. ¿Cuántos papás aman a sus hijos? Estoy preguntando papás. Papás, sí, levanten la mano. No, papás, masculinos. No padres, papás. Lo aman, ¿cierto? El martes hay una invitación. El martes hay una invitación para los papás. Mire, esta parábola me cuestionó mucho. Muchos papás vivimos relajados o viven relajados en las cosas espirituales y quieren que su hijo se sujete a ellos. Pero usted, ¿cómo se va a sujetar sus hijos a ustedes si usted no se sujeta a Dios? Y para mí es importante, ustedes varones que levantaron la mano, que hacerte una invitación el martes. ¿Cuál invitación hay el martes? A ver, ¿quién me recuerda? Moisés. No, ya dijeron bien. ¿Quién? Ayuno. Ayuno, el martes hay ayuno para nosotros los hombres. Si alguna mujer quiere apoyarnos, ganancia, pero es una invitación. ¿Y por qué? Por la juventud. Por la juventud vamos a ayunar. Ahora el pastor dijo, ese Salva dijo, ayuno impreciso, escuchó mi hija, mi esposa. Mire, si usted no quiere, no lo haga. No lo haga. Si se siente obligado, no lo haga. Pero yo sé el poder de los ayunos. Yo sé. Y el primero que tiene que ver la importancia es ustedes, cabezones, hombres. Si nosotros podemos decir, wow, ese padre amó a su hijo, mostró misericordia. Ayunar también es mostrarle misericordia a sus hijos. Te amo y quiero primero que Dios me quebrante a mí y a ti para ser obediente y nos sujetemos a ti. Pero a veces queremos que Dios nos ayude como nuestro hijo para que se sujeten, pero ni siquiera me puedo sujetar al vigilante que hay en la calle, y menos al pastor o al líder religioso, y menos a Dios. Mire, si usted quiere que sus hijos se sujeten, ¿cómo está usted sujetándose ante las autoridades? ¿Ya qué voy? El Padre me ama, mi Padre me ama. ¿Ustedes han visto el amor de Cristo en su vida? Yo lo he visto. Y créanme, a veces soy un hijo paterutudo, pero hago pataleta y ¡pum!, inmediatamente viene la corrección. Y yo, Señor, ¿qué hace? Porque me mostró que me ama, porque el papá que ama a su hijo lo corrige y ya sé que soy hijo tuyo porque me estás corrigiendo. Qué tristeza aquellos que piensan ser hijos o piensan que son hijos y ni siquiera Dios lo corrige. Entonces, ¿qué serán? Porque el Padre que ama a su corrige. Yo no sé, usted lo dijo, yo no he hecho nada. No sé, que vaya ya Salvador, que no. El Padre que ama a su hijo corrige. Si usted es hijo de Dios, Dios lo corrige. ¿Estáis viendo la corrección de Dios en tu vida? No.
Ay, entonces usted es una persona perfecta, no falla. Wow, déme la fórmula. Y si no lo está corrigiendo, ¿por qué Dios no te corrige? Si Dios a su hijo corrige. Bueno, es una pregunta que yo me hice ahí y me quedé en esa dando vueltas. ¿Qué aplicación pueden tener ustedes en esta mañana con esta palabra? No hemos terminado, vamos hasta el 24. Esta palabra, dicen que los estudios de que cuenta de dos asuntos, dos historias paralelas, se dice así. Pero, ¿qué puede aprender usted de esta corta pero sustanciosa historia? ¿Ninguno? Que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. ¡Wow! Sí, bella. Dime, don Wilmer. Como padre, así como me trata mi padre, que es Jesús, debo aprender de él, del amor que tiene para mí. Él me castiga, pero también me da. Él no castiga, corrige. Perdón, él me corrige, pero él también me da. Me ama. Y así mismo yo debo hacerlo con mi hijo. Mis hijos. Sí, es cierto, don Wilmer. ¿Alguno más? A ver, Angie. No te escucho, qué pena. Wow, tenemos que estar prevenidos porque el mundo ofrece amistad y muchos beneficios, pero lo que realmente ofrece es esclavitud. Sí. Yo quiero experimentar todos los días que Él me ama. Mi Padre me ama. ¿Y cómo lo veo? Cuando me corrige. Es triste decirlo. Cuando Él me corrige, veo su amor por mí. Y yo en mis oraciones, desde que hice este bosquejo, he dicho, Señor, muéstrame que me amas cuando me corriges, por favor. No me dejes desviar, no me dejes haz que yo me haga malos pensamientos. Por favor, redargúyeme. Muéstrame que me amas, porque el Padre que ama a su Hijo corrige. Por favor, muéstrame, es lo que le he dicho en esta semana. No sé si ustedes, pero yo lo hago porque me llevó a mí esa oración. Porque a veces nosotros no valoramos cuánto Él nos ama. Estamos deseando lo que el mundo nos ofrece. Y muchos quieren traer el mundo a las iglesias, pero no quieren llevar la iglesia al mundo. Y yo quiero decirle a Él, corríjame cuando me estoy desviando. Los invito a que cierren sus ojos. Padre Celestial, muchas gracias por este momento. Gracias.